Hola, ¿cómo les va? Vamos a comenzar con un nuevo estudio, en este caso el capítulo 10 de Hebreos. Pero antes, como hacemos siempre, vamos a dar las respuestas del capítulo anterior, del estudio anterior, de lo que hemos visto. Y las preguntas eran: ¿cuál es la herencia eterna? Esa era la primera pregunta. La respuesta es la vida eterna. ¿Sí? Esa es la herencia eterna, es la vida eterna. Y la segunda pregunta, que eran dos preguntas en una, era: ¿qué pasó la primera vez que vino Jesús? La respuesta está en el versículo 26, que dice quitar del medio el pecado. Para eso fue que vino Jesús, para quitar del medio el pecado. Y la otra pregunta, dentro de la misma pregunta, era: ¿qué pasará la segunda vez que venga? Y la respuesta está en el versículo 28, que dice: salvar a los que lo esperan. Así que, teniendo ya las respuestas, ahora sí vamos a dar comienzo a este estudio del capítulo 10. Muy bien, pero como hacemos todas las veces, no se olviden de darle like y de suscribirse en nuestro canal para así poder disfrutar de cada una de las cosas tan lindas que nuestros hermanos tienen para cada uno de ustedes. Así que, dicho esto ya, ahora sí vamos a comenzar con la lectura de este capítulo. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la lectura. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer hasta del versículo 1 hasta el versículo 18. ¿Sí? Lo vamos a separar en dos partes, como hicimos en el capítulo anterior. Así podemos dar todos los detalles acerca de lo que nos dice en estos versículos. Vamos a comenzar con la lectura. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrendas y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. No te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo del Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré,
Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y bueno, ahora le vamos a hacer las preguntas de este capítulo, del versículo 1 al 18. La primera pregunta es, ¿qué quiere decir cuando dice me preparaste cuerpo? En el versículo 5. La otra pregunta es, ¿qué significa se sentó? Eso es en el versículo 2. Esas son las dos preguntas. Esperamos sus respuestas y sus comentarios. Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo a la explicación de lo que hemos leído hace un ratito sobre Hebreos capítulo 10, del 1 al 18. Y es un capítulo donde en estos versículos que hemos leído hace un resumen de lo que explicaba el capítulo 9, ¿sí? Es un resumen. Fíjense que dice, comienza diciendo porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué es lo que quiere decir? En el versículo 1 y el versículo 2 dice de otra manera, el versículo 2, cesarían de ofrecer pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Sin embargo, lo que le está explicando es que a pesar de que ellos hacían ese acto de limpiarse los pecados, ellos seguían teniendo esa conciencia de pecadores. No quedaban limpios por completo. Entonces eso es lo que está explicando, que la ley no podía hacer completo el acercarse a Dios de una manera definitiva, sino que el hecho de que ese acto, esa acción que hacía el sumo sacerdote de interceder para limpiar los pecados del pueblo no era algo definitivo, sino que era algo que era temporal y que en realidad nunca podían ser limpiados definitivamente sus pecados. Por eso dice que es una sombra de lo que va a venir, de lo que ellos iban a ser partícipes en algún momento cuando venga, que fue lo que pasó, Jesús y cumpla el objetivo de quitar del medio el pecado, como lo vimos en la clase pasada. Al quitar del medio el pecado, esas personas tenían la posibilidad de a través del mismo Jesucristo poder tener una entrada y acercarse directamente a Dios, pero esta vez de una manera definitiva. Entonces, lo que Dios ofrece y lo que le está explicando, que lo que Dios ofrece es mucho mejor del pacto antiguo, del pacto anterior. Por ejemplo, dice el versículo 9, para cerrar un poquito esto, dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quitarlo primero para establecer esto último. O sea, quitar el viejo pacto, el pacto antiguo, y establecer y poner en práctica y poner por obra el nuevo pacto, que es lo que hoy tenemos en día. Entonces, ese cambio del pacto antiguo al pacto nuevo ahora hace que la limpieza de la persona, del ser humano y de los hebreos en ese momento sea completa. O sea, la limpieza es completa con este nuevo pacto, ¿sí? No era insuficiente como era el pacto antiguo. Esta es completa, porque Jesús quitó del medio el pecado. Entonces, fíjense, seguimos el versículo 3. Fíjense lo que dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea, no quitaban del medio el pecado, sino que todos los años se hacía memoria. Y
esto es muy interesante, porque ¿qué era lo que pasaba? Llegó un momento que los mismos hebreos eran partícipes de estas ceremonias que en realidad ya no eran una ceremonia, en algunos casos a conciencia, sino que era un ritual. Y por eso lo que les está haciendo explicar, lo que le quiere explicar el autor de Hebreos, es que al ser un ritual era algo rutinario y no era algo, por así decir, completamente sincero lo que ellos hacían, sino que era algo que lo tenían que hacer porque era algo cotidiano, ¿sí? Porque había veces que se hacían todos los días, pero en este caso se hacía una vez al año, y todos los años hacían lo mismo, pero todos los años caían exactamente en las mismas fallas. Entonces tenían la posibilidad de acercarse a Dios, entre comillas, porque no se acercaban, porque en realidad cuando terminaban de hacer ese ritual de limpieza personal o familiar, volvían otra vez a hacer lo mismo y esperaban hasta el otro año para volver a limpiarse y así, digamos, sucesivamente. Entonces, los sacrificios comenzaron a ser como una especie de ritual. ¿Qué quiere decir eso? Que no había un corazón sincero. Sin un corazón arrepentido, o sea, no hay un arrepentimiento formal de la persona. Y esto a veces nos pasa actualmente. Y ese es el tema a veces de que cuando no hay un arrepentimiento de un corazón sincero, no sirve de nada el sacrificio que se hacía en ese momento. Y no sirve de nada que nosotros hagamos sacrificios o que hagamos lo que hagamos si en realidad no hay un arrepentimiento sincero. Pero en esto tenemos que tener en cuenta que por esa razón de que como los antiguos, los hebreos, actuaban de esta manera, por esa razón Dios utiliza y pone en práctica el sacrificio de Jesús para que por medio de Él nosotros podamos acercarnos hacia Dios mismo. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios es un Dios de amor y de misericordia y que Él perdona los pecados. Por eso acá lo reitera varias veces, lo hemos leído en el versículo 16, donde dice: después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes les escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. O sea, en ese tiempo los pecados había que hacer una revisión de pecados todos los años. Y acá lo que dice es que una vez y para siempre hace remisión de pecados. Por eso habla de la misericordia de Dios. En Miqueas capítulo 7, verso 18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Y esto es lo que hace Dios con cada uno de nosotros, porque se deleita haciendo misericordia, ¿sí? Esto es realmente muy, muy lindo, ¿no? Siguiendo, fíjese que dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Antes de entrar al mundo, antes de que Jesús venga a la tierra físicamente, dice que el mismo Dios le preparó cuerpo para poder venir aquí a la tierra. Esto es una de las preguntas que vamos a hacer. Y es el por qué
¿Por qué? Dice que le preparó el cuerpo, lo hizo humano, ¿sí? Pero es muy interesante esto, porque esto quiere decir que Jesús ya existía. Es tremendo. Algunos no entienden esta forma de actuar de Dios, ¿no? Pero dice, me preparaste cuerpo, ¿sí? Y hay muchas veces, en una parte de la Biblia hay una parte donde dice que mi envión vieron tus ojos, ¿no? Y que Él nos conoce a nosotros antes de que nosotros naciéramos. Eso quiere decir de que Él ya sabe cómo vamos a ser nosotros y Él también nos preparó un cuerpo a nosotros. Y acá dice, tú me preparaste cuerpo, de la misma forma que Él nos preparó a cada uno de nosotros para hacer algo importante en la tierra, un cometido. Por eso tenemos que buscarlo a Él, para saber qué es lo que Él quiere hacer, que nosotros hagamos en la tierra para su obra, para llevar la palabra de Dios a las personas, explicarlas o de alguna u otra manera llevar su mensaje, ¿sí? Como lo hizo Jesús. Jesús vino acá a la tierra y predicó y dio su mensaje. Versículo 7 dice entonces, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Él sabía que Dios le preparó el cuerpo, pero sabía que lo que él tenía que hacer acá era la voluntad de Dios, no la suya, ¿sí? Fíjense, una de las frases muy conocidas dice, Padre, en el Getsemaní, ¿no? Dice, Padre, pasa de mí esta copa, y que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ese es el objetivo que él tenía, hacer la voluntad de Dios, a pesar de todas las cosas que iba a pasar, ¿no? Y que pasó y que sufrió, para cumplir la voluntad de Dios en cada aspecto, en cada área y en cada situación. Él la cumplió, ¿sí? Y nos da el ejemplo a nosotros, para que nosotros también podamos tener ese objetivo de cumplir su voluntad. El versículo 9 dice, diciendo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad, dice, para quitar lo primero y para establecer lo último. Esto es un poco lo que explicábamos al principio, ¿sí? Para quitar ese antiguo pacto y poner ahora por obra este nuevo pacto y él ser el mediador entre Dios y los hombres. Y el versículo 10. Esto es muy interesante. Dice, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y acá quiero hacer un paréntesis, porque acá yo no quiero nombrar, no me gusta nombrar, digamos, otras religiones, pero tengo que hacer hincapié que hay un acto en una teología que se llama, lo voy a leer, se llama la transubstanciación. La transubstanciación es, según las enseñanzas de la Iglesia Católica, la conversión de todas las sustancias del pan y en las sustancias del cuerpo de Cristo, y de las sustancias del vino en la sustancia de la sangre de Cristo. ¿Sí? Esto lo podemos ver si ustedes quieren buscar en Wikipedia o en Google, lo pueden encontrar y van a ver, la mayoría tiene esta misma definición. La teología católica utilizan, ustedes conocen, el que ha ido alguna vez a alguna iglesia
católica, saben que utilizan un pedazo de pan que ellos le llaman hostia y una copa de vino. Ellos literalmente en ese acto te dicen que vos estás comiendo el cuerpo de Cristo. Aunque tenga gusto de pan, te dicen que estás comiendo el cuerpo de Cristo. Y que el vino es la sangre de Cristo y que vos estás tomando la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo? Acá dice Jesucristo, dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Y el catolicismo, utiliza este ritual todos los domingos. Todos los domingos que vas a la iglesia y tomas la hostia, ellos hacen, es la transformación del cuerpo de Cristo por medio de la hostia y vos te estás comiendo el cuerpo de Cristo. Y la sangre de Cristo por medio del vino o del jugo de uva te estás comiendo. Esto lo hacen los católicos. Y es una teología que ellos enseñan y practican. No estoy en contra del catolicismo, simplemente si ustedes buscan en Google, buscan la transustanciación y se van a dar cuenta que en realidad, ¿qué es lo que significa? Que se lo leí yo recién, es según las enseñanzas de la Iglesia Católica, la conversión de toda sustancia del pan en sustancia del cuerpo de Cristo y de toda sustancia de vino en sustancia en su sangre, en la sangre de Cristo. Así que bueno, teniendo en claro esto, o sea, esta teoría, lo que estamos leyendo, derriba toda la teoría, toda la teología católica de la transustanciación. Esta consiste en, como decía recién, en que la hostia quiere decir el pan, ¿sí? Y ellos dicen que literalmente se transforma en el cuerpo y literalmente la sangre, el vino en la sangre. Así que, siguiendo, vamos a leer al versículo 11, dice, y ciertamente todas sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Este versículo está hablando del sacerdocio arónico, ¿sí? de lo que hacían los sacerdotes descendientes de Aarón y el mismo Aarón. El versículo 12, y este es muy interesante, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios, y se sentó a la diestra de Dios. Fíjense una cosa, cuando está diciendo se sentó a la diestra de Dios, no está diciendo que hay dos tronos o que hay dos asientos, dos sillas, ¿sí? Sí, lo que está diciendo es que se sentó al lado del mismo Dios, a la diestra de Dios mismo, pegado a él, ¿sí? No hay interferencia entre ellos, no hay ninguna separación, es como un sillón grande y están ahí los dos sentados, ¿sí? Y otra de las cosas muy interesantes, ¿por qué dice se sentó? ¿Por qué dice se sentó? Esto es muy interesante, porque el sumo sacerdote, cuando hacía todo el trabajo que hacía sacerdotal, lo hacía de pie. Entonces, cuando dice que se sentó, quiere decir que el trabajo ya lo terminó de hacer, ya está cumplido. Por eso, él también dice en la cruz, consumado es, porque él se sentó y quiere decir que el trabajo está terminado, ya está. No hay más nada para hacer. Por eso dice, como diciendo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Y he aquí en adelante, esperando hasta que los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Terminó, ya está cumplido. Ahora está en la espera de que se cumpla toda la profecía que tiene que venir.
y todos sus enemigos estén postrados a sus pies, a los pies de Dios y a los pies de Jesús, que está sentado a su diestra. Todos van a estar ahí. Por eso dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir? Esto es otra de las cosas que es muy interesante. Cuando dice acá, he aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esto quiere decir que cuando está hablando de que él está esperando, quiere decir que todavía no está reinando acá en la tierra. ¿Sí? Por eso dice que está en la espera. Cuando se cumpla, él va a venir y va a reinar en la tierra con su pueblo. Pero eso todavía no está pasando ahora. Falta un poquito, pero no mucho. Santificados está hablando de todos aquellos que han aceptado a Jesús, todos aquellos que tienen su fe en Él. Y para terminar, versículo 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de esto dice, ¿qué quiere decir que nos atestigua el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos hace ver y nos hace sentir a nosotros que todos nuestros pecados fueron echados en el fondo del mar. Te hace sentir en tu interior, ¿sí? Y en tu corazón. Por eso fíjense que dice, este es el pacto que haré con ellos, es decir, con nosotros, le está diciendo a los hebreos, el pacto que haré con ellos, con aquellos que van a aceptar a Jesús como su Salvador y lo puedan tener como su sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón, su palabra, ¿sí? En sus corazones. Cuando está hablando de corazón, está hablando de su interior, su mente y corazón. La palabra corazón acá, en sus corazones, viene del griego cardio, que significa mente, hombre interior. ¿Sí? Eso es lo que significa cardio. Por eso corazón es nuestra mente, nuestro hombre interior. ¿Sí? Y dice en su mente y su corazón, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque no hay remisión de ellos, no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, lo hizo una vez y para siempre. Así que cuando está hablando acá de no recordaré sus pecados, es en verdad no me acordaré. No es como nosotros que cuando nos mandamos una macana, te lo refriegan, ¿no? Te dicen, ¿qué hiciste? Mirá lo que hiciste. Esa no es la respuesta de Dios. Dios no te dice nada, te lo quita y nunca más se va a acordar de eso. Por eso habla de misericordia, como leímos hoy al principio. La gran misericordia que tiene Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que no va a usar más eso que vos hiciste en tu contra. Eso quiere decir no me acordaré de tus pecados. Porque en el día que vamos a estar delante de Él, seguramente
nosotros vamos a tener esa culpa, ¿no? De decir, cuántas macanas me mandé. Pero Él no va a usar esa macana, ese pecado, ese tropiezo en contra tuya. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de misericordia. Y Él dice, como lo dice acá, dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más se va a acordar. Porque Él es un Dios de amor y de misericordia. Recordemos esto. Dios mandó a su Hijo para que por medio de Él hoy podamos tener vida eterna y salvación. Y todas las macanas que nos mandamos, todos los pecados que hemos cometido, dice Dios que Él no se va a acordar de ellos. Una vez más, y terminando, vayamos a los pies de Cristo. Pidámosles perdón por nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y, como dice acá, no acordarse más de ellos. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo capítulo. El próximo vamos a ver del versículo 19 hasta el 28. No se lo pierdan, es muy interesante.